Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. Tercer año del mandato de Javier Milei, segunda mitad de su mandato. ¿Es el momento reformista? ¿Es una manera de concebir la política mileísta en este año con la voluntad de pasar reformas muy estructurales de la Argentina? ¿Va a tener éxito? ¿Va a tener más éxito que las reformas menemistas? Ese es un punto para mirarlo. Otro punto para mirar esta etapa es desconcierto en el escenario político, en las filas de la oposición. ¿Cómo pensar la Argentina en un escenario efectivamente tan cambiante? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en La Repregunta con uno de los politólogos más lúcidos de Argentina, me refiero a Pablo Toussaint. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta. ¿Qué tal? Gracias por lo de lúcido. No, se dice sí. Por ahí, se dice, y coincido, por eso estás aquí. Bueno, Pablo es, por supuesto, politólogo por la Universidad de Buenos Aires, es director de la consultora Escenarios y es editor de Panamá Revista, una revista de análisis de tendencias políticas sociales muy interesantes también. Pablo, todo cambia, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire, tanto en la Argentina como en el mundo. Sí. Si uno aterriza en la Argentina, con tu mirada, que es de experto, analista político, pero también con un vuelo muy curioso, ¿qué puntos te parecen destacables de este iceberg que es la Argentina? ¿Cuáles son las puntas del iceberg, las 2-3 puntas del iceberg que permiten formular algunas hipótesis y crear algo de comprensión de lo que está sucediendo? Bueno, una te diría primero es que efectivamente el experimento outsider, que hoy ya uno podría decir ya son los nuevos insiders, ¿no? Al final, si hay tantas excepciones es porque es la nueva regla. Claro. O sea, pero en Argentina tiene características mucho más dramáticas y radicalizadas. Dramáticas digo porque efectivamente Javier Milei debe ser el más outsider de Occidente, de donde venía a donde llegó. Está esa imagen que a mí me gusta mucho siempre porque es muy porteña, que es la imagen que está Javier Milei, que alguien lo filmó con una especie de bolsita con torta de zapallo, como un oficinista esperando un taxi en una esquina, sí, en calor, como un día así veraniego. Un hombre común. Un hombre común, y que efectivamente en muy cortísimo plazo llega al poder casi absoluto, en el sentido que hoy la oposición está muy desmantelada y demás. Con lo cual, el cruce del sistema político, la ruptura total del sistema político, en Argentina fue más, yo creo que más extrema. Y un poco lo que la elección pasada un poco revela es que algo que por ahí algunos pensamos, que es que el retorno hacia atrás parece imposible, ¿no? Claro. Hay un pasado ya y cerrado. Exactamente. Como que en todo caso lo que le gane a Milei va a ser algo que desborde a Milei, que vaya más que sea post Milei y que no sea un retorno al pasado, que incluso circunstancias muy difíciles como las que tuvo el gobierno el año pasado, igual ganó las elecciones, ¿no? O sea, quiero decir, esa parte de un proceso que, digamos, pase lo que pase con los sistemas políticos de Occidente, no creo que vuelva para atrás. Me parece que en Argentina tiene características más extremas que permite verlo más nítidamente, ¿no? En otros lados tal vez coexiste con sistemas políticos que todavía están, pero habría que ver qué pasa en Estados Unidos, si es posible un retorno para atrás también. Es decir, me da la sensación que no tampoco, ¿no? Un outsider que eleva esa potencia destructiva de lo heredado, sí, a un nivel exponencial, y una ruptura, la política rota, ¿no? Sí, es un poco el poster child, como dicen los norteamericanos, de la época. Yo tuviese que hacer una remera de como si fuese la remera del Che, sí, de hoy, y probablemente sea Milei. Ajá. O sea, más que Orbán, más que tal vez, bueno, obviamente después de Trump, ¿no? Pero de alguna manera la parte más revulsiva y guevarista y rara de Milei lo hace un poco más chico del póster de una época que lo que podría ser el mismísimo Trump, que es el que finalmente la encabeza, ¿no? Y esa condición de ruptura tan extrema, ¿cómo se traduce en la vida política concreta? Quiero decir, como identidad de un líder político está claro cuán rupturista es efectivamente del escenario político y de las inercias de la Argentina, más allá de la política también. Bueno, eso está por verse más que todo este año. Vos te preguntabas si era reformista, cuán reformista era Milei o no, ¿no? O sea, hasta qué punto, más allá del efecto que ya tiene sobre el sistema político, qué parte de eso llega a la gente, ¿no? Sí. Obviamente hay un factor económico que ya lo realizó, que es el ajuste, digamos, todas las primeras medidas de la economía que hicieron bajar la inflación y también precipitaron la economía en una especie de parate fuerte, sí, simultáneamente, ¿no?
Pero eso podría ser como si fuese la madre de todos los ajustes hecho con una promesa electoral que le había hecho, refrendándola, ¿no? Pero después toda la parte como si fuese más de microajuste, salvo las iniciativas que iba sacando Sturzenegger, pero en general, con relación al programa, a lo que puede ser Menem, uno podía ver que el programa reformista era más declamado que real, ¿no? Uh-huh. Como que fuese que pasaba más en Twitter y en los gestos, las costumbres y demás, antes que en el Parlamento y en las leyes cotidianas de los argentinos. Creo que ahora... En el menemismo. En el menemismo fue profundo desde el comienzo, yo creo. Digamos, el programa, el programa de privatización del menemismo tuvo antes la convertibilidad. Claro. O sea, antes del 1 a 1 ya el rumbo, la orientación y la alianza política que proponía Menem estaba muy nítida. Uh-huh. En este caso, tal vez por la confusión de los personajes y de esto que estamos hablando, que venía de la nada, cosa que Menem no venía, o sea, algo que no era que no venía de la nada, lo hizo tal vez más confuso. Ahora es, una vez ganada la elección, una vez ya, digamos, ahora el principal desafío de Milei es su espejo. Digamos, la oposición en ese sentido no está groggy todavía por la derrota de octubre pasado, y no parecería ser que en un año, que es lo que falta en definitiva para armar todas las listas otra vez, esto se pueda resolver de alguna manera que no sea la que ya conocemos, ¿no? O sea, puede ser... Todo puede pasar, va a ser un año movido, sí. Pero digo, en principio hoy es bastante hegemónico Milei, ¿no? Una hegemonía que no se mide como en el siglo XX, tal vez como con 70 puntos de popularidad, digamos, ya nadie tiene esa cosa tan, la mitad más uno, ¿no? Hoy es difícil eso, pero hoy cuando uno dice hegemonía, uno está diciendo, no sé, 35 más 5, claro, más o menos, y que el resto no tenga nada. Eso hoy constituye una suerte de hegemonía, por más que no sea la hegemonía escrita en piedra que podía ser Menem en el 94 o Kirchner en el 2006, ¿no? O sea, digo, simplemente porque la época cambió, nadie es así ya. Sí, ¿no? Porque la sociedad está hiperfragmentada en sus consumos, en experiencias vitales. Absolutamente, digamos. Ustedes en escenarios hacen encuestas para detectar esas tendencias sociales. ¿Qué ven de este funcionamiento social que en muchos casos se anticipa a Milei? Más allá de que Milei renueve o no su mandato y tenga problemas o no para eso, hay una sociedad que cambió. ¿Cuáles son esas tendencias? Yo me acuerdo que fue exactamente acá no, en el otro estudio, pero era con vos, que nosotros trajimos una encuesta, que después alguien en Twitter puso, ¿dónde le hicieron la encuesta? En la puerta de la Catedral de San Isidro, porque era una encuesta que en pleno frente de todos, era creo que el 2021, ya adelantaba un giro a la derecha en un montón de cuestiones, ¿no? Cuestiones sociales, cuestiones ligadas al valor del empresario, al valor del emprendedorismo, a la idea sobre el Estado, sobre los impuestos, a la idea sobre algunos valores culturales que empezaban a hacerse más tradicionales después del gran giro del 2018-19, lo que fue la ola verde y demás. O sea, una especie de gran reacción a alguna de las cuestiones de lo que había sido los años del kirchnerismo, dicho sin reacción, como en un sentido más nítido y no valorativo, ¿eh? Claro. O sea, digo, cambio de rumbo. Un cambio de rumbo y reaccionando, si se quiere, a lo que había sido la última etapa del kirchnerismo, cuando todavía el kirchnerismo no estaba tan en crisis. Claro. Todavía no había perdido Alberto Fernández la del 21. Claro, porque esa derrota y eso ya empezó, terrible, eso ya empezaba. Eso lo que te preanuncia es que hay unas placas tectónicas que son más profundas que simplemente si Milei pegaba bien o no en YouTube o en Intratables. Digo, hay una parte que es... Pablo, una encuesta de ustedes que preguntaban qué provincia argentina se asimilaba más al modelo de país que quería tener la gente encuestada. Y ganaban Ciudad de Buenos Aires y Córdoba contra la provincia de Buenos Aires, que iba quedando rezagada, ¿no? Provincia de Buenos Aires con la idea de una gestión donde el Estado presente seguía siendo un relato fuerte, y por supuesto Ciudad de Buenos Aires lo contrario. Eso también, ¿no? Y bueno, eso fíjate que es como decir antiperonismo, en el fondo. Por más que en Córdoba gobierna el peronismo, es una versión del peronismo que es tan distinta a la hegemónica que fue el kirchnerismo de los últimos 20 años, que casi como decir son dos modelos de sociedad refractarias a lo que el peronismo propuso en los últimos 10, 15 años, que es una especie de modelo hecho en el conurbano. Claro. Eso fue cambiando ya sobre el final por la misma crisis del kirchnerismo, pero convengamos que en algún momento parecía que toda la sociedad argentina rotaba sobre el conurbano, ¿no? Claro. Y ahora, fíjate la paradoja, o no la paradoja, la reacción
todo el modelo de Milei puede tener éxito en muchos lugares, pero seguramente donde más sea más difícil que tenga éxito es en el conurbano. Es como si fuese rotado. Sí, por la matriz productiva, ¿no? Exactamente, como todo ese mundo como pyme, todo ese mundo como de la economía, de la sustitución de importaciones, llamémosle así, por más que cambió mucho en el camino, pero bueno, todos esos son los más nominados a desaparecer bajo la era Milei, ¿no? Pablo, ¿estás diciendo algo? Estás diciendo el peronismo como un eje que permite construir la comprensión de un fenómeno. ¿Se es peronista o se es antiperonista? Lo tradujiste así a esos resultados de la encuesta. Ahora, hoy ese eje ya no funciona más como explicación, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, es compleja la pregunta porque por un lado sí, en el sentido de que si yo vengo acá y te hago un caso a favor de que en realidad Milei lo que hizo fue sintetizar lo mismo que Cambiemos, y del otro lado está un poco lo que era el kirchnerismo, podría ser, pero en realidad si uno ve la composición social, otra cosa distinta, es mucho más profundo y claro, mucho más populista. En el fondo se limita muchas cosas al peronismo. Claro. O sea, es como un kirchnerismo en reversa. En un punto, muchos de los métodos son, como uno podría decir, objetivos macristas con métodos kirchneristas. Entonces, en ese punto cruza mucho las variables, cruza mucho la sociología y cruza mucho en términos de clase, pero también en términos de edad. Es realmente otro fenómeno que el de Cambiemos, pero tiene un núcleo sobre el votante de Milei que es el mismo que tenía Macri. Ahí la dificultad de por ahí del PRO para sostenerse en ese lugar, sobre todo desde el punto de vista electoral. Uno entiende que yo pienso que hay muchas cuestiones, pero eso se pasa en todo el mundo, de la vieja centroderecha liberal, que es muy difícil de homologación con estos populismos nuevos, pero es más intelectual, o más de los grupos, si se quiere, de las élites de esos espacios, antes que el votante. Claro. A ver, por ejemplo, en el caso de España, no sé, Cayetana Álvarez de Toledo, ¿podría ir con Vox? ¿Podría estar defendiendo a Trump? Es difícil, lo más probable es que no. Y hay muchos sectores de lo que fue el PRO, algunos más porque simplemente por una cuestión de electoral y de acomodo ven que no hay lugar en otro lado, entonces están ahí. Dirigentes, pero el votante... Hay votantes que también, pero hay otra fracción que no, pasa que no tiene lugar. Claro. Porque la Argentina se quedó sin alternativas no populistas. Claro. Se ve para un lado, ve para el otro, y la realidad es que no, ya es como si fuese Fernet con Fernet, el tema del, digamos, kirchnerismo y Milei en esa clave. Esa zona queda suelta. Hoy pero no es chica tiene, esa zona, ¿no? Es chica y en un balotaje se define como antes. Claro. Sí, entonces, pero tiene interés, no tiene tal vez un interés de demografía electoral, pero tiene un interés intelectual político, sí. Porque, bueno, se ve también diría que las contradicciones que atraviesan los sectores liberales en la Argentina que escriben y que opinan, que es, digamos, obviamente no les gusta todo Milei, menos les gusta el kirchnerismo, y están, pero en una zona que hoy no tiene lugar político como lo tenía están los antes. Liberales ultraconservadores que son muy seguidistas de Milei, y están los liberales republicanos que se resisten más, ¿sí? Pero valoran la racionalidad liberal económica, ¿no? Casi como que, porque en el fondo es un planteo parecido al del menemismo, en eso sí, que es como diciendo, no hay solución no populista a la reforma de mercado en Argentina. O sea, si se hacen así. No existe república y reforma de mercado junta. O sea, reforma del mercado con populismo. No existe Uruguay en Argentina. Claro, eso como método parecería ser que no, por lo menos en democracia 83 para acá, no fue como funcionó. Ahí está el gobierno de Macri como para atestiguarlo. Entonces, digamos, eso hace que la oferta, los métodos y muchas de las cuestiones de cómo se hace política hoy se han tornado muy homogéneas, ¿no? Se hace política más en el estilo, llamémosle populista. Ahora, eso es porque la sociedad, porque en definitiva las alternancias políticas las definen los votantes, a partir de esas aguas subterráneas que hay en la opinión pública, como vos señalabas, es porque la sociedad tiene una continuidad de mentalidad populista es difícil construir en la Argentina una sociedad, de mentalidad de libre mercado, de competencia, de transparencia, etcétera. Yo creo que pasa un poco en todos lados. Voy a arriba una hipótesis. Para mí hay una especie de sincronía entre la nanotecnología, las redes sociales y el populismo. O sea, se parece más. O sea, es más fácil en todos los temas que ya se abordaron 1000 veces, las burbujas de sentido, el efecto eco y demás, que es
como si fuese la gente sea hablándose a sí mismo. Sí, polarizando. Y la política y la identidad, la verdad que sincronizan bastante más con un formato más populista que es lo que podía hacer. Lo mismo pasa en la Cal 30, si uno ve los debates que había sobre el rol de la nuevo cine y después sobre la televisión, bueno, esto va más a una política de imagen, se le llama en ese momento telepolítica y demás, Claro. como que favorecía una cierta forma. Pero, ¿qué pasaba con aquel momento con la tecnología, la televisión y demás? Que estaba, finalmente la controlaba de abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, Claro. había 3 canales, había editores, gente, mediaciones, Sí, sí, elites sí. que decían... Había una jerarquía en Claro, la sociedad. esta política súper democrática en la que Súper estamos. simétrica. Esto que es como Claro. si fuese cada hombre un partido político y cada mujer un espacio, Sí, sí. lo que sucede es que, digamos, la paradoja es, primero, es más, casi te diría, tiene un etos populista de base, porque bueno, es difícil de agremiar todo eso en discursos que no sean más sencillos. Son anti-elites, no hay mediaciones, o sea, hay cada vez menos mediaciones en eso, y eso provoca para mí, tanto democratismo que al final vuelve un autoritarismo. Pega la vuelta. Es imposible gobernar eso así. Sí, sí, Bueno, sí. ¿quién tiene, por ¿Cómo ejemplo? tener No, además, cómo poner orden y cómo tener el control? ¿Cómo hacer política? en ¿quién tiene, definitiva? por ejemplo, yo siempre pienso lo mismo, ¿quién sigue en Instagram a Xi Jinping? O sea, está obligado Xi Jinping a la mañana a hacer morisquetas para que lo vean. No, claro. Todos esos tipos del PC chino en traje negro. ¿Cuánto de su tiempo distribuyen en las mismas cosas que tiene que hacer un político occidental? Le hacen morisquetas a Xi Jinping. Para que lo Para vean, quedar ahí. para que lo voten, para que hacer mensaje cada vez más simple, digamos, todo eso que está inmersa la política en Occidente, en China, por ejemplo, tiene otras características. Entonces, todo esto para decir que hay una sincronía entre la época y esta forma política. No es que es algo excepcional. Ahora, me quiero quedar un poco... Finalmente la democracia, el liberalismo y la república, el republicanismo supone elites, supone mediaciones. Supone que vos tenés el sentir popular y entre eso y una ley hay partidos, Sí, sí, sí. mediaciones, se procesa ese sentir popular. Eso está en crisis hoy. Entonces es obvio que es más fácil que pegue y que funcione mucho mejor cualquier cosa que se haga, liberal o no liberal en términos económicos, pero con un formato más populista. Entiendo y me interesan dos cosas de eso que decís. La idea de Milei como este outsider tan extremo, esa condición, esa característica de ese liderazgo sintetiza esa posibilidad del hombre común que, como decías, un hombre o una mujer es su propio partido. Bueno, Sí. este es un hombre común que él mismo es su propio partido y llega al poder. Es decir, es la representación más acabada del escenario, del análisis que vos estás haciendo. Sí, sí. Obviamente eso veremos en el futuro, tiene sus limitaciones. Hoy todavía lo que se está viendo es la destrucción de lo anterior, ¿no? Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se gobierna así de acá a los próximos años? Digamos, hay una... En otros momentos donde se produce la entrada de las masas a la política, todas las viejas élites piensan parecido. Si uno ve lo que decían los italianos cuando llegó el fascismo, y estoy haciendo una no valoración, como diciendo esa autoritaria, no estoy diciendo eso, sino Sí, simplemente funcionamiento, momentos donde sí. entra el peronismo, bueno, cuando entró en su momento lo que fue el bolchevismo en la política mundial, siempre se terminó el mundo anterior, ¿no? El mundo de ayer de Stefan Zweig, ¿no? Esta idea de un mundo de élites liberales crepusculares que están desapareciendo. Hoy es esa misma sensación, ¿no? Uno ve el foro de Sí, Davos, los hombres de Estado, uno ¿no? ve lo que era como todos los lugares donde se agremiaban y se juntaban las élites globales, y parece que está muy sepia, ¿no? Acordate la imagen de Macri llorando En en el el Colón. Colón. Esa En el imagen G20, parece en la parece reunión los del años G20, 20, digamos, bien. visto desde Sí. hoy. Toda la élite mundial, Macron, todo ese momento. Hombres de Estado, El la G20, política mostrando claro. la política en su esplendor. Eso no fue hace tanto. No. No fue hace tanto y no existe más, ¿no? Quiero detenerme en ese punto, ¿no? Otra manera de el espejo de la élite política, de los hombres de Estado, está cambiando. ¿Cómo pesa todo el caso de Epstein, ¿no? Los archivos que muestran la vinculación entre este financista poderosísimo, pedófilo, condenado por eso, que finalmente muere en la cárcel, hipótesis sobre si se suicidó o lo mataron, está abierta esa pregunta. ¿Cómo aporta eso a este cambio de paradigma del modo de hacer política, del modo de ser político? Bueno, grafica para mucha gente,
grafica como la vida oculta de esas élites, ¿no? Como cronológicamente lo de Epstein fue anterior, uno lo que ve todavía es mucha la entre comillas vieja elite, Bill Gates, Bill Clinton, que claro. son gente que hoy no sería los principales, ¿no? Claro, Elon Musk aparece pero en como un que lugar no fue. más periférico, No, porque faltó la cita. Como que no fue. Pedía una fiesta, es como pero no la cita. no fueron. Sí. Pero también es curioso cómo es interpretado bajo los cánones de lo que querés interpretar. Por ejemplo, toda la teoría del complotismo antisemita ven en Epstein como si fuese los sabios de Sion, ¿no? A ver. Como que no, porque es judío, entonces empieza ahora la idea de que en realidad es un agente israelí, que todo es un complot diseñado Sí. desde las élites para tener a todos filmados y que eso tiene que ver con Ojos bien cerrados, la película de Kubrick, que lo mataron. El complotismo, que es una forma de la cognitiva de la época. Pero también es está muy heredera del presente siglo eso también. XX, de la Guerra Fría, ¿Sí? ¿no? A la vez es un poco un complot en un punto, porque estaba filmando todo el mundo. Totalmente. O sea, hay una Sí, parte sí. que es un complot real, pero Es que una se novela de interpreta una que el densidad. tipo al right lo que va a ver ahí es cómo funcionan el reverso, como ver a la noche que hacen las élites que están en Davos, ¿no? Como diciendo, bueno, Claro. ¿cómo es esto? Todos pervertidos, todos pedófilos y demás. Otros verán como si fuese un poco la expresión gráfica de ese mundo que ya terminó. Un poco Trump trata de hacer eso. Como parece que Trump está él mismo ahí. Sí, sí. Pero un poco la idea es como decir, bueno, ¿ves lo que hacían todos estos wannabe tipo Chomsky? Los suben a los más progres, entre comillas, Claro. o los más viejo liberalismo para tratar de demostrar Sí, a ese los punto. Clinton, claro. Sobre todo los Clinton, que Clinton igual Clinton está para creo que en todas las no se pierde una de esas. Dios. Casi que le pega poco porque tiene demasiada ya. Una mancha más al tigre, pero sí, yo creo que lo de Epstein funciona como así, como quien dice, se corre el velo por sobre cómo funciona el poder. Sí, hay algunas sospechas conspiranoides que, bueno, no quedan tan alejadas de la realidad en un punto en este caso. Es que ¿no? se parece un poco, quiero decir, hay una parte que es conspiranoide, pero otra parte que es una conspiración. Digamos, ¿por qué filmó a todo el mundo, lo llevó a una isla? Sí, sí. Digamos, ¿quién era ese hombre al final? ¿A qué respondía? ¿Para él mismo? ¿Por qué iban todos? Es confuso, además los Es un medios son gran fenómeno confusos. de época, ¿no? Es un gran fenómeno Porque de época. como vos decías, es una representación del presente y todas esas teorías conspirativas muy alentadas por las redes sociales, pero también arrastra un legado del siglo XX con esa idea de que hay un poder detrás del poder, el deep state y todo esto. Claro. Absolutamente. No, y además sumale que como está con la mujer, también le agrega un fenómeno. Yo a veces pensé, si esto de Epstein hubiese saltado más fuerte en 2018, 19, por ahí hubiese tenido una lectura más en clave masculinidad tóxica, como si fuese, es solo los hombres. Claro. El hecho de que él lo haya hecho eso con su pareja, que todavía vive, entiendo. Sí, sí, está O sea, presa. que es la que sabe todo. Sí, sí, está presa. Sí, sí, sí. Que es la que sabe todo. Tuvo que comparecer hace unos días. También lo vuelve como, digamos, difícil de descifrar en una clave solamente patriarcado. Claro. ¿no? Es como... Es un caso muy de época y que son esas cosas que también marcan como si fuese lo de Manson en los 60, o cosas son casos que te señalan el paso de un mundo al otro, Sí, sí. en general. En ese paso volvamos a la Argentina, Sí. paso de un mundo al otro, está Milei copando el escenario político y bien señalabas que del otro lado no hay nada, ¿no? Sí. No hay alternancia, no hay alternativa. Ahora, en el mediano o largo plazo siempre una mariposa aletea en algún lugar y se produce algo, un cambio y una alternativa. A ver, hay lo que yo no creo es que la gente, ¿Dónde hay que una la sociedad alternativa? argentina A ver. va a tratar va a optar por esas alternativas. Una va a ser claramente la del kirchnerismo. Kicillof, decís. Todo parece indicar, si uno hace un razonamiento basado en costo-beneficio, es que el peronismo en los hechos asume buena parte que Milei va a reelegir. Yo no digo que tengan razón, pero que actúan como tal. Entonces tratan de preservar la provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo el peronismo hegemónico del kirchnerismo, llamémoslo así. Después vemos lo interior, pero en principio preservar la provincia como un enclave principal. Pero yo te planteo la idea de alternativa en el sentido de una alternativa realista, con pues sí, no es realista. posibilidad Sí. de disputar poder y con posibilidad de instalar a la Argentina en un lugar razonable, vivible, ¿no? No, eso no existe hoy. Claro. Eso no existe hoy.
¿Por qué el peronismo ha quedado tan fuera de esa posibilidad? ¿Cómo le cuesta tanto volver a pensar? ¿Por qué sigue tan atrapado en ideas que han fracasado? Es decir, ya todos los resultados, no importa la serie histórica que mires, por lo menos en los últimos 40 años, dejando afuera ya antes de la dictadura, en los últimos 40 años, la Argentina, los problemas económicos que consolidó son enormes. Es decir, ¿qué pasa en ese conglomerado ideológico que no tiene capacidad de abrir grietas por donde circule el aire y de mirar con flexibilidad y pragmatismo? Un poco lo que hizo la izquierda uruguaya, o un poco lo que hizo la sociedad chilena, que de una dictadura nefasta toma un modelo económico que la lleva a bajar la pobreza y la desigualdad. Sí, y eso subiendo que fuese, porque el peronismo, a diferencia de las centroizquierdas que mencionas, el peronismo, digamos, toda una etapa histórica, no era de izquierda. O sea, el menemismo fue una respuesta peronista, absolutamente peronista, a los desafíos de la década del 90. Uh-huh. Y era en un sentido totalmente inverso a lo que después fue el kirchnerismo y lo que había sido en buena medida la doctrina de Perón, tomémosla así, en la década de los 40 y 50. Con lo cual, ahí sí hubo una adaptación política del peronismo, parecía la que hacían muchos en esa década, el PC chino, el PRI, digamos, todos partidos populares que decidieron rotar para seguir existiendo y adaptándose a los cambios de época. Entonces, ¿el kirchnerismo es el problema? Yo creo que es el congelante ya no hay atrás. Digamos, yo tengo 45 años, ¿no? Y me acuerdo de eso siendo adolescente. La mayoría de las personas, o lo que tienen la experiencia del peronismo, es el kirchnerismo. El resto es una memorabilia. Sí. Entonces, estampitas, el resto yo lo que sí creo es que, fíjate que incluso cuando se produce la crisis del Frente de Todos y viene Milei, hay un sector no representativo en términos de números electorales, pero sí presente en los streaming y en otros lados, que gira a la derecha, ¿no? Uh-huh. Como si fuese gira hacia el nacionalismo. Claro, como la derecha a la Moreno. Exactamente. A la Guillermo Moreno. Como si quisiese correr a Milei por derecha, ¿no? Por Iorio. Claro. Intenta ir como si fuese una zona más nacionalista, clásica, el retorno al GO sería como. Uh-huh. Y lo que sucede, a mí me parece, es que parte de eso ya está en Milei. Entonces el peronismo está atrapado en un dilema. Una es, si hace un kirchnerismo de derecha, que con Milani y Guillermo Moreno, y sigue siendo un kirchnerismo de derecha. Uh-huh. O sea, sigue siendo una parte del kirchnerismo, porque nada de eso se soltó finalmente de la conducción de Cristina de manera deliberada. Uh-huh. Todavía están ahí. Está tratando de ver si Cristina se hace derecha. Bueno, ¿Cristina tiene poder todavía? Y por izquierda ya sabemos que es Kicillof, que es un poco la oferta que probablemente sea. Entonces, en eso hay un problema con por los dos lados. Por los dos lados es como que no hubiese afuera del kirchnerismo. O no representa algo muy interesante. Sí. Guillermo Moreno además es un condenado por falsificar estadísticas, ¿no? Sí, bueno, pero esta época más post-verdadera es como que fuese que digamos, no sería el único que se recicló uh-huh. En esa clave. Entonces, digamos, hay una parte donde uno podría decir en la época de la posverdad es un delito menos grave. No se pudo reciclar. No, pero yo lo que digo, me llama mucho la atención cierta juventud o jóvenes maduros kirchneristas de los streamings que recuperen con tanto entusiasmo la figura de Moreno. ¿Qué dice? Yo creo que te voy a hacer una salida que no quiero que sea como abstracta, pero uh-huh. En la época de la posverdad al final el delito de Moreno es menor, porque todos, es como que nadie sabe dónde está la verdad. Uh-huh. Uno podría decir fue un vanguardista Moreno al final, inventó números que después inventaron una verdad que se inventó sola. Como Moreno no está tipificado como corrupto, uh-huh. Vos decís, ¿qué le ven? Eso, como una especie de autenticidad basada en la no corrupción. Por ese grupo ideológico. Por ese grupo y en general, como si fuese cuando uno ve la balanza de los 20 años del kirchnerismo, no lo pondría en el casillero de los tipos que tienen un piso, 3 pisos en Puerto Madero. Es como si fuese... No, es una corrupción gravísima medida por otras... Absolutamente, pero yo digo, dentro de los cánones... En los estándares de cierta parte de la sociedad es corrupción. No, absolutamente sí, pero digo, pero parece auténtico. Parece auténtico, que es un gran valor de época. Auténtico aunque sea algo repudiable, pero auténtico de lo que es. Sí, entiendo. Estás explicando la percepción de ese sector ideológico. O sea, digo, es como ¿por qué a mí también me resulta extraño. Yo nunca hubiese pensado que hubiese una reivindicación sobre él en esta época. Cuando lo pienso que es por ahí, uh-huh. ¿no? Pienso que tiene como ese formato y sobre todo que él recupera como este sector una especie de peronismo tradicional de la vieja, los ravioles y no woke, que muchos en el peronismo piensan que es la salida contra el kirchnerismo.
Diciendo, el problema con el kirchnerismo es que el feminismo se pasó 3 pueblos, Futurock. Nosotros, volvió identitario, si nos hacemos claro, de derecha, si estamos con las Malvinas, la bandera argentina, la Virgen María y no sé qué, eso va a funcionar contra Milei. Y yo eso lo dudo porque finalmente termina siendo los mismos intérpretes del kirchnerismo. O sea, finalmente Guillermo Moreno, Milei, toda esa gente eran kirchneristas. Digamos, no hay nada afuera. Y el periodismo del interior fracasó en proponer una alternativa a eso. Hoy lo que reproduce una y otra vez el peronismo es lo mismo. Fíjate que lo más probable es que se produzca, si no rompen Kicillof y Cristina, una nueva oferta del Frente de Todos, igual. Te iba a preguntar eso, Cristina, desde su prisión domiciliaria, su tobillera, su aislamiento de la conversación pública, ¿sigue teniendo poder? ¿La decisión de la provincia de Buenos Aires de ponerlo a Kicillof como presidente del PJ es un síntoma del poder de Cristina Kirchner, por lo menos en su grupo ideológico? La verdad que sí. Yo pienso, estoy haciendo una interpretación de lo que podría estar pensando ella y ese sector. Diciendo, volvemos al principio, si adelantan que Milei gana, dicen, bueno, está bien, Kicillof quiere ser candidato a presidente, que vaya. Que vaya, nosotros le ponemos todas las listas posibles. De última, somos una fuerza parlamentaria, que es lo que el kirchnerismo hoy es, ¿no? Que más vaya, así lo derrotan de alguna manera, decís. De Masachesi en el 95, como para la gente más grande, digamos, como un candidato que la época se sabe que no es, o en balotaje o en primera vuelta es difícil que Kicillof pase los límites naturales de los techos de ese espacio. Como un Tayana en la provincia de Buenos Aires en la elección del año pasado. Ellos le arman las listas, y ahí el problema está en los intendentes del conurbano, porque los intendentes del conurbano, ¿qué vieron? Muchos de ellos dijeron, bueno, en septiembre ganamos, en octubre perdimos. Ergo, si yo voy a la elección junta, claro, lo más probable es que pierda, y me puede pasar tipo Vidal en la época de Macri. O sea, que los libertarios pongan un gobernador enancados en la elección nacional. Claro. Entonces yo creo que muchos de ellos van a pedir un desdoblamiento. Entonces, ¿cómo se podría componer una unidad del peronismo versión 2027? Renovación cero, o sea, ni una cosa. En la provincia de Buenos Aires, los intendentes pidiendo lo más posible un desdoblamiento para ver si pueden zafar. Margen de movimiento. Y porque la elección en la provincia, si va desdoblada con el peso de los intendentes y Milei no pegado en la lista, claro, y no hay balotaje en la provincia, a lo mejor tiene más chances que en la otra. Y Kicillof podría decir, bueno, yo enfrenté al neoliberalismo en su peor momento, y si en un balotaje arrima los 40 puntos, más o menos salvan la ropa, pero es todo conservador. Claro, ¿se entiende? La derrota como construcción de capital político hacia el futuro. Es para seguir estando. Para seguir estando. Bien, muy interesante, Pablo Toussaint. Le tenía fe a esta repregunta y efectivamente cumplió. Gracias, Pablo, por estar hoy en la repregunta. Gracias a vos, Luciano. Gracias a todos.